como José de Egipto gobernó la nación más rica y próspera de la tierra en su tiempo. Te mostraré las estrategias financieras y sorprendentes de la vida de José de Egipto, que pueden ser aprendidas y practicadas aún en este siglo. Tienen el poder de minimizar los efectos de las crisis económicas y dificultades financieras, además de aumentar tus posibilidades de alcanzar una vida financiera más rica y próspera. Estos son enseñanzas que evitaron una catástrofe financiera en la vida de muchas personas que aplicaron estas estrategias, proporcionando paz y tranquilidad incluso en tiempos difíciles. José de Egipto está siendo considerado por muchas personas como el mayor líder político de todos los tiempos. Es ampliamente conocido por sus estrategias visionarias que salvaron a Egipto de una devastadora crisis financiera durante un periodo de hambre. Las acciones de José son frecuentemente citadas como ejemplos de gestión prudente y planificación estratégica. ¿Cómo llegó al cargo de gobernador general? José comenzó su ascenso al poder interpretando los sueños del faraón, que predecían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Esta interpretación fue una carta bajo la manga que usó para llegar al cargo, pues proporcionó al faraón una visión clara y anticipada de la crisis inminente. Estaba en el momento correcto en la hora correcta. El cargo de gobernador de Egipto, que en términos de comparación, Egipto en esa época era más rico que los Estados Unidos de América de hoy, sin grandes competidores en la disputa geopolítica. José no podía fallar, si cometía un error, todo el mundo sufriría. Entonces, él actuó. Planificación y almacenamiento durante los años de abundancia. Con la previsión de los 7 años de abundancia, José propuso la creación de un plan de almacenamiento sistemático de granos. Durante esos años, recolectó una quinta parte de la producción de granos de Egipto y los almacenó en grandes graneros en las ciudades. Esta medida preventiva garantizó que Egipto tuviera reservas suficientes para enfrentar los años de escasez. Centralización del control y distribución de recursos. Durante los años de hambre, José centralizó la distribución de granos. Vendió los granos almacenados a los egipcios y a personas de tierras vecinas que venían a Egipto en busca de comida. Esto no solo salvó a la población del hambre, sino que también transformó a Egipto en un centro económico regional, aumentando su poder e influencia. Adquisición de tierras y ganado. A medida que el hambre se intensificaba, los egipcios comenzaron a agotar sus recursos monetarios. A cambio de alimentos, José aceptó tierras y ganado. Eventualmente, esto llevó a la centralización de la propiedad de las tierras bajo el control del faraón, consolidando aún más la riqueza y el poder del Estado egipcio. Implementación de un sistema de tributación. Como parte de la reorganización económica, José estableció un sistema de tributación en el cual los agricultores debían dar una quinta parte de sus cosechas futuras al faraón. Esto garantizó un flujo continuo de recursos para el gobierno, incluso después de la crisis, permitiendo una recuperación económica más rápida y sostenible. Puede parecer una tributación alta, pero pregúntale a tu amigo europeo o investiga la carga tributaria sobre el consumo en algunos lugares. Hoy en día, las tributaciones en algunas partes del mundo llegan al doble de eso. Administración eficiente y justa. La administración de José se caracterizó por ser eficiente y justa. Aseguró que todos tuvieran acceso a los recursos necesarios para sobrevivir, independientemente de su posición social. Esta actitud ayudó a mantener la estabilidad social y la confianza en el gobierno durante tiempos difíciles. Promoción de la unidad y la cooperación. José también promovió la unidad y la cooperación entre las diferentes regiones y pueblos bajo su gobierno. Coordinó los esfuerzos de diversas comunidades para asegurar que todos tuvieran acceso a los recursos almacenados, evitando conflictos internos y fortaleciendo la cohesión social. Las estrategias de José son un ejemplo clásico de gestión prudente y visión estratégica en tiempos de crisis. Su habilidad para planificar con antelación, centralizar recursos, implementar sistemas justos y eficientes, y promover la unidad fueron fundamentales para salvar a Egipto de una crisis devastadora y garantizar su prosperidad a largo plazo. ¿Quién fue José de Egipto? José, el hijo favorito de Jacob, tuvo una vida llena de giros inesperados. José nació en la ciudad mesopotámica de Harán. A los 6 años de edad, dejó Harán con su familia y viajó a la tierra de Canaán, instalándose en Hebrón. Cuando nació, su padre ya era anciano y le regaló una prenda especialmente creada. Esto despertó sentimientos de envidia en sus hermanos.
Estos sentimientos negativos crecieron cuando José les contó dos de sus sueños, en los cuales se mostraba gobernando sobre sus hermanos. En el primero, los hermanos estaban recogiendo trigo en el campo, y los manojos de los hermanos eran menores que los manojos de José. En el segundo sueño, José visualizó el sol, la luna y 11 estrellas que simbolizaban a sus padres y hermanos, y se estaban inclinando ante él. Poco tiempo después, cuando José tenía 17 años, la tensión llegó a su auge. Un día, Jacob instruyó a José a visitar a sus hermanos en Siquem, donde estaban pastoreando su rebaño. Mal sabía él que no vería a su hijo querido durante 22 años. Aprovechando la oportunidad, los hermanos arrojaron al inocente José a un pozo. Poco tiempo después, vieron una caravana árabe pasar por la escena, y los hermanos vendieron a José a los mercaderes. Finalmente, fue llevado a Egipto, donde fue vendido a Potifar, uno de los ministros del faraón. Las cosas comenzaron a mejorar para el joven José. El divino permitió que encontrara favor a los ojos de su amo y fue nombrado jefe del estado de Potifar, pero esto no duró mucho tiempo. Atraída por su bella apariencia, la esposa de Potifar deseaba tener relaciones íntimas con José, pero él siempre se negaba a cometer ese acto con ella. Un día, cuando no había nadie en casa excepto los dos, la mujer agarró la ropa de José, exigiendo que se acostara con ella. Pensando rápidamente, José se quitó su manto y salió corriendo. Con este autocontrol, recibió el apodo de José el Justo. La esposa de Potifar cambió totalmente la versión de lo sucedido, contando a su marido que era José quien intentaba atraerla. Su jefe, furioso, reaccionó encarcelando a su asistente de confianza. El carisma de José lo acompañó también en la prisión, y el carcelero pronto lo designó como su asistente. Con el tiempo, sus cualidades únicas se expresaron cuando el copero y el panadero del rey fueron encarcelados y estaban en la prisión que él administraba, incluso siendo un preso. José interpretó con éxito los sueños de ambos, prediciendo correctamente que el copero sería liberado y el panadero, ahorcado. 2 años después, el propio faraón visualizó 2 sueños que ninguno de sus consejeros pudo explicar. Recordando al joven hebreo de sus días en prisión, el copero sugirió que llamaran a José. José, con 30 años, interpretó los sueños del faraón como una predicción divina de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, y aconsejó al faraón que se preparara para almacenar granos durante los primeros 7 años. Bastante impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró virrey de Egipto, solo por debajo del propio rey, y lo encargó de preparar la nación para los 7 años de hambre. El año era 1667 a.C., Anno Mundi 2229. José gobernaba todo Egipto, la nación más próspera de la tierra, con riqueza superior a la de los Estados Unidos de América de los tiempos actuales. Los 3 pilares de José para gobernar y convertirse en rico y próspero. Pilar 1, identidad clara y revelada. José, al gobernar, se fundamentó en una identidad clara y revelada, que resultó en su prosperidad. Esta identidad se define en los siguientes conceptos. 1.1. Sentirse amado. La conciencia del amor divino le proporcionaba la confianza necesaria para enfrentar desafíos, incluso cuando las dificultades eran grandes. José se sentía amado y sabía que eso lo estaba preparando para grandes logros. 1.2. Intimidad con el Creador. La conexión profunda con el Creador guiaba sus decisiones y acciones, proporcionando un liderazgo centrado en valores y principios. Atención, si crees que eres una evolución del primo ancestral del mono, los ítems mencionados pueden no tener sentido para ti, pero sigue leyendo, porque los otros puntos te ayudarán bastante. 1.3. Posicionamiento correcto. La comprensión de su propósito y la correcta posición ante los desafíos le garantizaban una base sólida para soportar las pruebas diarias. Conociendo sus capacidades y limitaciones, y entendiendo a su pueblo, sabía exactamente cómo posicionarse durante una de las mayores sequías de la época que afectó a toda la tierra. 1.4. Propósito definido, la clave para la estrategia de José de Egipto. Un propósito definido puede guiar decisiones y estrategias eficaces en tiempos de crisis. José, con su visión clara y propósito bien delineado, logró no solo salvar a Egipto de una devastadora crisis de hambre, sino también transformar al país en un centro económico poderoso. Desde el inicio, José tenía una claridad inquebrantable sobre sus objetivos. No solo buscaba la supervivencia inmediata,
sino también la prosperidad a largo plazo de Egipto. Esta visión amplia guiaba sus decisiones y estrategias, asegurando que cada elección contribuyera a un objetivo mayor y más significativo. Durante los 7 años de abundancia, José implementó un plan meticuloso de almacenamiento de granos. Cuando llegó la hambre, estaba preparado para vender estos alimentos tanto al pueblo egipcio como a las naciones vecinas que viajaban a Egipto en busca de provisiones. José estableció términos de negociación justos y eficientes, garantizando que Egipto no solo sobreviviera, sino también prosperara económicamente durante la crisis. Transparencia y justicia en los términos de negociación. José garantizó que los términos de venta fueran transparentes y justos, manteniendo la confianza del pueblo egipcio y de las naciones vecinas. Estableció precios y condiciones que reflejaban la necesidad y la escasez, pero que también eran accesibles y razonables, evitando así la explotación y la desconfianza. Establecimiento de centros de distribución. Para facilitar la venta y distribución de alimentos, José creó centros estratégicos en todo Egipto. Estos centros aseguraban que el acceso a los granos almacenados fuera eficiente y bien organizado, evitando tumultos y garantizando que todas las regiones tuvieran suministros adecuados. Seguridad nacional y administración de los bienes. José comprendía que la hambre podría desestabilizar no solo la economía, sino también la seguridad nacional. Implementó medidas rigurosas para proteger los recursos almacenados y garantizar que los bienes de Egipto fueran administrados de manera eficiente y segura. Protección de los almacenes. José colocó guardianes e implementó sistemas de seguridad para proteger los almacenes de granos contra posibles robos y saqueos. Esta medida garantizó que los suministros se preservaran para la distribución adecuada durante los años de escasez. Centralización del control. Para evitar la corrupción y el mal uso de los recursos, José centralizó el control de la distribución de alimentos. Supervisó personalmente las operaciones, asegurando que los granos se distribuyeran de acuerdo con la necesidad y los planes establecidos. Impacto en las naciones vecinas. La visión de José iba más allá de las fronteras de Egipto. Sabía que la hambre no respetaba límites territoriales y que las naciones vecinas también sufrirían. Al vender granos a otras naciones, José no solo salvó millones de vidas, sino que también posicionó a Egipto como un líder regional, fortaleciendo alianzas y aumentando la influencia del país. Diplomacia a través del comercio. Las ventas de granos a otras naciones se realizaron de manera diplomática. José utilizó estas transacciones para fortalecer relaciones diplomáticas y comerciales, asegurando que Egipto se convirtiera en un aliado valioso y respetado en la región. Apoyo humanitario. José también adoptó un enfoque humanitario en sus negociaciones, ofreciendo asistencia a países en extrema necesidad. Esta estrategia consolidó la posición de Egipto como un líder benevolente y protector en la comunidad internacional. El propósito definido de José de Egipto fue la base sobre la cual construyó todas sus estrategias y decisiones. Su claridad de visión, alineación con objetivos amplios e implementación de medidas prácticas y justas transformaron una crisis potencialmente catastrófica en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento para Egipto. José ejemplificó cómo el liderazgo visionario, orientado por un propósito claro, puede no solo superar adversidades, sino también construir un legado duradero de prosperidad e influencia. 1.5. Apto para el servicio. La disposición para servir, incluso en momentos difíciles, evidenciaba su liderazgo orientado al bien común. Incluso pasando un periodo en la prisión, José no dejó que eso afectara su aptitud para el servicio. 1.6. Resistente al ambiente. La capacidad de mantener la integridad en entornos desafiantes fortalecía su liderazgo. Su mente estaba blindada incluso con la desesperación de muchos. José se mantenía protegido por la visión del futuro que recibió y no permitía que las personas contaminaran su entorno de gobierno con quejas. Pilar 2. Influencia. El segundo pilar consistía en ejercer influencia de manera positiva, basándose en 2.1. Saber influenciar el ambiente, la habilidad de José de Egipto. José de Egipto enseña lecciones valiosas sobre liderazgo, visión estratégica y la capacidad de influir positivamente en el entorno a su alrededor. José, con su talento innato para la administración y su profunda comprensión de la naturaleza humana, supo cómo impactar su entorno de manera constructiva, promoviendo cambios que no solo salvaron a Egipto, sino que también lo elevaron a un nuevo nivel de prosperidad. José no solo implementó cambios sistémicos,
sino que también trabajó para crear un ambiente de cooperación, confianza y respeto. Comprendía que la colaboración y la moral elevada eran esenciales para el éxito de sus iniciativas. Compromiso de la población. José involucró activamente a la población egipcia en el proceso de almacenamiento de granos, creando un sentido de responsabilidad colectiva. Explicó la importancia del plan de forma transparente, ganándose el apoyo y la confianza del pueblo. Liderazgo, por ejemplo. José lideraba con el ejemplo, mostrando dedicación, ética y compromiso. Su integridad y competencia inspiraban respeto y lealtad, tanto entre los oficiales del faraón como entre los ciudadanos comunes. Trabajo inteligente y eficiente. José sabía que el trabajo duro por sí solo no era suficiente, era necesario trabajar de manera inteligente, utilizando recursos de manera eficiente y maximizando los resultados. Gestión eficiente de los recursos. Durante los años de abundancia, José implementó métodos eficientes de recolección y almacenamiento de granos, minimizando desperdicios y garantizando la calidad de las reservas. Su visión meticulosa aseguró que los recursos se utilizaran de forma óptima. Innovación y adaptación. José estaba siempre atento a nuevas ideas y prácticas que pudieran mejorar los procesos existentes. Su disposición para innovar y adaptarse a las circunstancias cambió la forma en que Egipto lidiaba con crisis, transformando desafíos en oportunidades. Cambio y progreso positivo. La capacidad de José para influir en el entorno no se limitaba a la gestión de crisis, también promovió un progreso positivo duradero, creando una base sólida para el futuro de Egipto. Reformas económicas y sociales. Bajo el liderazgo de José, Egipto implementó reformas económicas y sociales que fortalecieron la estructura del país. Estos cambios crearon un entorno más resiliente y preparado para enfrentar futuras adversidades. Establecimiento de nuevas normas. José introdujo nuevas normas de gestión y gobernanza que continuaron beneficiando a Egipto mucho más allá de su propio tiempo. Su visión sistemática y estratégica se convirtió en un modelo para futuros líderes y administradores. 2.2. Confianza en las decisiones. La confianza al tomar decisiones era fundamental para el liderazgo eficaz en un momento muy desafiante. Cualquier decisión errada costaría muy caro y podría llevar a la muerte de millones de personas afectadas por el hambre, pero José minimizó todo eso con decisiones sabias. 2.3. Integridad y justicia. Actuar con integridad y justicia consolidaba su posición como líder mundial respetado. 2.4. Pensamiento de prosperidad. La mentalidad orientada hacia la prosperidad moldeaba sus estrategias y acciones, siempre pensando que todo ya había salido bien. Pilar 3. Sabiduría. El tercer pilar destacaba la importancia de la sabiduría, evidenciada por 3.1. Utilizar la sabiduría en el momento correcto. La capacidad de aplicar la sabiduría en las situaciones correctas diferenciaba su liderazgo. 3.2. Lealtad. La lealtad a sus convicciones y valores era la base para la toma de decisiones éticas. 3.3. Humildad. La humildad permitía aprender y evolucionar, esto es esencial para un liderazgo duradero. 3.4. Paciencia. El ejercicio de la paciencia demostraba control emocional, crucial en situaciones desafiantes. 3.5. Claridad. La claridad en las visiones y objetivos posibilitaba la comunicación eficaz con su equipo. 3.6. Empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro promovía relaciones saludables y eficientes. 3.7. Intencionalidad. La intencionalidad guiaba sus acciones, alineándolas a los resultados deseados. Gobernar sobre las emociones es un aprendizaje constante. En medio del gobierno, José aprendió a gobernar no solo sobre naciones, sino también sobre sus propias emociones. En una jornada de autodescubrimiento y aprendizaje constante, fue fundamental para la construcción de un liderazgo sólido, próspero y emocionalmente inteligente. Estos fueron algunos de los pilares utilizados por José para gobernarse a sí mismo, prosperar y gobernar la nación más rica de su época y hacerla más próspera incluso en tiempos de crisis. Gracias por tu compañía hasta aquí, y te veo en el próximo video.